Día de la Caridad queremos hacerles partícipes de la realidad y hacerla llegar a toda la comunidad cristiana y a la sociedad en general. En la tarde de hoy intentaremos visibilizar el trabajo de promoción, de la defensa de los derechos y la adaptación de algunas de nuestras áreas y proyectos al contexto actual en el que vivimos. Participará hoy el área de la misión comunitaria, dándonos su testimonio de cómo han adaptado las nuevas fórmulas para estar y acompañar en el territorio y la reformulación de las acciones de las Cáritas parroquiales y lo que ha implicado. Por otro lado, también estará con nosotros el área internacional, que nos contarán su intervención en este momento social actual, aportándonos claves de estilo de trabajo, los vínculos y las sinergias con otros acompañamientos a la realidad. Y para finalizar, participará el proyecto Centro Lugo, que nos contarán cómo han fortalecido y desarrollado el trabajo en red, desde la experiencia Conviviendo Arenales, y qué destacan en el contexto social actual que acompaña. Para este espacio dispondremos de 1 hora y media de trabajo, en la que los equipos tendrán una intervención entre 10 y 15 minutos, y una vez que cada equipo intervenga, podrán intervenir para hacer las preguntas y las aportaciones que consideren. Ahora sí les pedimos, que entendemos que todo el mundo tiene las cámaras apagadas porque no vemos a nadie, que si quieren encenderlas para saludarnos mejor, y así nos vemos un poco. Y luego hay que apagar las cámaras y los micros para que puedan empezar los testimonios. Y cuando se den paso a los diálogos, pues puedan activar las cámaras y los vídeos. Perdón, las cámaras y los audios. Sin más, le damos paso al área de animación comunitaria, luego el área internacional y finalmente el Centro Lugo. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas, aunque nosotros no las veamos a ustedes, pero seguro que tienen alguna sonrisilla por ahí detrás de la pantalla, o eso esperamos por aquí. Bueno, primero que nada, yo soy Paula, creo que casi todos por aquí me conocen, pero para quien no, pues Yurma y yo estamos en el equipo de animación comunitaria. A mi izquierda tengo a María José, voluntaria del Arciprestazgo de Sardina Vecindario. Y bueno, les vamos a contar brevemente pues la trayectoria que hemos tenido en el equipo de animación comunitaria a lo largo de todo el estado de alarma, la pandemia y un poco hasta la actualidad. Primero que nada, para situarles un poco, que sepan que el área de animación comunitaria es un poco de donde surge el proyecto de acogida, es donde están los técnicos y las técnicas de zona, que son los encargados de acompañarles a ustedes en el territorio, de acompañarles en las intervenciones, en los procesos grupales, en la coordinación del arciprestazgo, y son también pues el nexo entre el territorio y los servicios generales. Paso ya a comentarles un poco cómo ha sido la adaptación que hemos tenido durante estos meses y un poco los cambios más significativos. A las circunstancias que ya padecían las familias canarias, se suma otra dificultad con la aparición del estado de alarma, que agravó la inestabilidad de los hogares canarios. Los ERTE, los cierres de los servicios sociales, el colapso, la dificultad para la gestión de las prestaciones sociales, la demora incluso de las mismas, la falta de ahorros familiares, hicieron que muchas familias tuvieran que acudir pues a los servicios sociales, a los servicios de Cáritas en las parroquias, en la zona, destacando que hubo un aumento de las demandas vía web, correo electrónico, teléfono, ascendiendo a un total de 3.505 atenciones por estas vías durante el periodo de alarma. Ante esta tesitura, Cáritas Diocesana de Canarias se encontró en 2020 con dos perfiles generales: el perfil de las personas que ya atendíamos anteriormente, personas en exclusión social que además seguían viendo cómo sus derechos se seguían violando, que todavía no habían podido sacar la cabecilla de su situación, y que el estado de alarma hizo que todo se agravara más. Y por otro lado tenemos a las personas que se encontraron por primera vez en una situación de no poder afrontar los pagos de la casa, el suministro del hogar, ni siquiera la alimentación,
pues ya sea porque trabajaban en economía sumergida, por los ERTE, por lo que comentaba antes, de la demora en los pagos de las personas que se quedaron sin trabajo. Ante todo esto, las Cáritas, ya que son cercanas y están ubicadas en los barrios de todos los municipios, las personas voluntarias fueron referentes y apoyo y motivación para estas personas. Comentarles también, pues eso, que el mayor porcentaje de demandas que recibimos tenían que ver con la subsistencia y la protección. De ahí que la alimentación y los pagos de suministros del hogar fueran las ayudas más demandadas durante esos meses. Además, centrándonos en el agravamiento de las situaciones de exclusión social, desde el equipo de animación comunitaria nos hemos puesto el objetivo también en cuanto a la mejora de la gestión familiar, la capacitación profesional y el fomento de las redes de apoyo comunitarias. Todo este trabajo ha tenido que adaptarse a las circunstancias y hemos ido cambiando según los meses, los niveles y todo lo que ustedes saben que hemos ido pasando. Pues todo eso se ha ido adaptando para redirigir el acompañamiento que hemos ido haciendo. Para poder comentarles esto un poquito más al detalle, he separado en dos periodos, pues el periodo desde que se declaró el estado de alarma en marzo hasta más o menos septiembre del 2020, pues se cerraron las acogidas, hubo este aumento que les comentaba de las demandas a través de la web, el teléfono y demás. Muchas personas que se encontraban en esta situación por primera vez, que no sabían a dónde acudir. El equipo técnico se organiza para dar respuesta telefónica a todas estas demandas. Informar y orientar sobre otros recursos de la zona y coordinarse con los mismos. Además contábamos con pues, todas las medidas de prevención, se ha contado en algunos casos puntuales incluso con protección civil, con policía local y luego según fueron pasando los meses y con la posibilidad de que el voluntariado menor de 65 años con todo el material de prevención y todos los espacios grandes y demás, con todas las posibilidades, ya se fueron abriendo algunas acogidas. Aquellas acogidas que no pudieron abrir, pues siempre intentaban dejar alguna alternativa, pues ya sea un papelito con un teléfono en la entrada de las parroquias. Ante la especial situación que se estaba viviendo, esta institución ve necesaria la apuesta por atender a las personas y familias pues con calidad. Se decidió apostar por ofrecer tarjetas de supermercado. Hubo muchas zonas que se animaron a trabajar de esta manera, no solo por la calidad que se le ofrecía a la ayuda, sino también porque no se podía estar en ese momento pues manipulando ni alimentos, ni bolsas, ni documentación. De esta manera estuvimos trabajando hasta después de verano. Luego, al inicio del curso y hasta la actualidad, pues todos se han ido incorporando a la actividad, a la nueva normalidad. Se retoman las acogidas, siempre extremando las medidas de seguridad y se empieza ya a hablar en profundidad con las personas, de nuevo a volver al trabajo que se hacía anteriormente, pues de conocer bien a las personas, su situación y saber un poco cómo apoyarlas. En total, como dato significativo, se sumaron 25 parroquias a esta forma de trabajar con las tarjetas. 48 eran en total. Y bueno, ahora Yurma les contará cómo hemos ido trabajando también a nivel interno y externo. Entonces le doy la palabra a Yurma y ya si luego tienen alguna dudita, pues me preguntan. Bueno, pues por seguir un poquito ahondando en la experiencia del área de animación comunitaria durante 2020 y parte de lo que llevamos ya de 2021, sí matizar un poco, decir que cuando decíamos que en el estado de alarma cerraban las acogidas era algo simbólico, es decir,
digamos que el espacio físico cerraba, pero en ningún momento cerramos nuestra caridad, ¿vale? Ni cerramos nuestro ofrecimiento a la ayuda a las personas, ¿vale? Y como un poco ha indicado ya Paula, pues recibimos muchísimas llamadas, estábamos siempre un poco en primera línea todo lo que podíamos a través básicamente del teléfono, tanto con el voluntariado, acompañándolo en todo lo que estaba sucediendo, que a todos nos cogió desprevenidos, pues dando orientaciones, cuidando un poco, pues eso, que se cumpliera la normativa también, que nos cuidáramos un poco en todo el tema de la pandemia y el contagio, porque era tan importante atender a las personas como cuidarnos también en lo que estaba sucediendo, ¿no? Hay que resaltar también en cuanto a la parte más de trabajo en red y las sinergias que se establecieron durante el 2020 y que siguen en la actualidad en el 2021, con otros recursos y con otras entidades, e incluso con la coordinación también al interno. Durante el 2020 y sobre todo en el momento del confinamiento, en Cáritas Diocesana de Canarias a nivel interno, existen lo que se llaman las mesas técnicas en el territorio, ¿vale? Estas mesas técnicas las conforma el técnico o técnica de zona que acompaña al territorio y todos los técnicos de las áreas específicas de acción social, internacional, empleo, familia, vivienda, que por las realidades de cada territorio pues también están inmersas en la zona. Entonces fue fundamental y crucial este trabajo de las mesas técnicas porque hubo un apoyo total y fuimos todos a una para intentar pues bueno, pues eso, dar respuesta a las familias que ya atendíamos, a todas las familias que estaban acercándose a las acogidas y que también se estaban poniendo en contacto con nosotros a través del teléfono. Y en la actualidad ese trabajo se sigue haciendo y reforzando. La idea de las mesas técnicas es que todos los técnicos que trabajan en el territorio busquemos puntos en común y trabajemos por y para el territorio y en este caso y como fin último, como misión, trabajemos por y para las personas atendidas, ¿vale? Y ha sido un trabajo muy rico, ha sido un trabajo duro, pero bueno, hemos ahí encontrado también nuestro apoyo y nuestra motivación para seguir creando esas sinergias a nivel interno e ir atendiendo a la persona cada vez más desde la integralidad, ¿vale? Desde las necesidades básicas a cosas mucho más específicas bueno, que la persona muchas veces trae cuando acude a la acogida. No solo acude a la acogida por la necesidad de alimento, que es una de las demandas mayores que llegaban, sino en esas acogidas vamos descubriendo pues otras realidades y otra pobreza que también está, que no solo la del alimento y la parte más asistencial, sino bueno, un montón de otras cositas que hay que ir trabajando para poder promocionar, para poder que la gente se empodere y que pueda un poco velar por sus propios derechos, ¿vale? En este sentido se hizo un trabajito también muy interesante, o por lo menos se siguió promoviendo y fortaleciendo, que es el trabajo con los servicios sociales públicos, tanto del Ayuntamiento de Las Palmas como de cualquier ayuntamiento. En esto podríamos estar contando mucha experiencia porque, bueno, cada ayuntamiento al fin y al cabo funciona de una manera diferente y en donde ya había una relación establecida fue más o menos fácil seguir con esa relación, fomentarla. Hay mucho voluntariado que ya tenía esa relación establecida y desde ahí pues establecieron esa coordinación para las personas que estaban atendiendo, las dificultades que iban surgiendo, lo que decía Paula antes, pues incluso para pedir apoyo desde la protección civil de la policía para en algunos momentos hacer algún reparto puntual, sobre todo en el confinamiento. Y donde no estaba esa relación tan fortalecida o no estaba, pues bueno, fue un poco más costoso, pero es verdad que se estrecharon esos lazos, por lo menos de comunicación. Y ahí estas mesas técnicas y el equipo técnico en general también tuvo un papel importante porque fuimos también un nexo bastante directo y mediador muchas veces con los propios trabajadores sociales porque había que agilizar pues un poco lo que contaba Paula, que es toda la demora que sigue existiendo y en eso seguimos trabajando, apostando por ese trabajo en red, porque los servicios públicos asuman pues la titularidad de los derechos y que asuman pues lo que les corresponde, que es el bienestar de la ciudadanía y sobre todo de las personas que están en situación de exclusión. Aparte de eso, en muchos territorios del arciprestazgo pues también se contó con la colaboración de asociaciones de la zona,
centros escolares, pues yo qué sé, recursos tanto públicos como privados, asociaciones de vecinos. Es decir, aquí lo que había que hacer era sumar esfuerzos, y ahí es verdad que se promovió mucha solidaridad. Hemos recibido también muchas donaciones de algunos centros escolares, de institutos. Bueno, digo, la verdad que a lo largo de 2020, e insisto, sigue en la actualidad, pues eso, seguimos un poco trabajando con todo ese trabajo en red y promoviendo que en el territorio haya un desarrollo comunitario y que, bueno, eso, que nos conozcamos, que podamos ir haciendo cosas en común y que podamos ir creando esos espacios de encuentro y participativos con la gente que atendemos. Eso así a grandes rasgos, ¿vale? Entre el trabajo en red y las sinergias un poco que se han creado con otras entidades. Podríamos contar millones de cosas, porque además cada territorio y cada ciberestaco es un mundo y hay experiencias para todo, pero el tiempo es el que es y no podemos tampoco extendernos mucho más. Entre dificultades y fortalezas que detectamos en este trabajo de promoción en la defensa de los derechos, básicamente, ya lo hemos dicho, la mayor dificultad ha tenido que ver con el desconcierto de las personas que por primera vez se encontraban en esta situación, ¿vale? Una situación grave. Algunas tenían ahorros y los habían agotado, otras tenían lo justo y lo necesario. Era una situación bastante compleja y no sabían a dónde acudir, y muchos tocaron la puerta de Cáritas y de muchos otros sitios, y porque no podían cubrir, pues eso, estos gastos de alimentación, pero también afrontar pagos de recibos y de historias que les estaban suponiendo un estado bastante de angustia y ansiedad. Y esto se sumaba a lo que también venimos contando, que es a la mayor dificultad que hemos tenido, que es que las administraciones públicas han tenido bueno, pues una manera de trabajar un poco lenta para la gravedad de para la emergencia y la gravedad de la situación. Es decir, la gente nos llamaba muchas veces y nos decía, oye, que estamos llamando a los servicios sociales, que no nos cojan el teléfono. Todavía sabemos que mucha gente llama a muchos recursos públicos y tardan en contestar, y cuando contestan, pues tardan en resolver muchas ayudas, y la gente necesita la ayuda ya, no la necesita dentro de 6 meses. Entonces, esa ha sido una de las grandes dificultades que tenemos. Entonces, lo que recibimos muchas veces en las acogidas, pues es gente pues muy frustrada, gente muy desanimada, muy enfadada también. Y bueno, y está siendo complejo, pero la mayor fortaleza que tenemos es nuestro voluntariado y en general todos los agentes de Cáritas, sacerdotes también que han estado muy implicados, voluntariado, personal técnico que hemos estado ahí apoyando pues a esas familias, siendo sostén, dando ese empujoncito, intentando en ese mientras tanto también se resuelven pues algunas ayudas y demás, pues poder ser apoyo y ir de alguna manera ordenando pues también el caos y el impacto que ha sido esta crisis sanitaria, pero sobre todo social, ¿no? Porque se habla mucho de lo sanitario y es verdad que ha sido grave, pero lo social, que nosotros sí lo hemos vivido en primera línea, pues está siendo bastante complejo. Una de las fortalezas que también nos trajo el final de 2020, que teníamos programado en animación comunitaria, que gracias a la financiación del Gobierno Autónomo de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, de la Fundación Sergio Alonso, Bankia, la Caixa, muchas fuentes de financiación y colaboradores con nosotros, teníamos una programación de talleres en el territorio para las personas atendidas, que es verdad que durante el primer semestre no pudimos poner en marcha, pero que intentamos reprogramarlo y meter un poco el acelerón en el último semestre, y sobre todo le dimos mucha importancia a un curso que era básico en estos momentos, que era enseñar a las personas atendidas a manejar el tema de la administración electrónica, certificado digital. Bueno, todo de repente había que hacerlo por correo electrónico, había que meterse en una página y pedir el ingreso mínimo vital a través de no sé cuánto, y la gente no tenía muchos conocimientos, se hacía mucho lío, no tenía certificado digital. Entonces, bueno, pusimos en marcha esos talleres que a finales de 2020 tuvieron mucho éxito. La gente salió pues con cosas muy concretas, con su certificado digital y con ese manejo. Y durante este 2021, igual hay alguna sumada más, pero llevamos ya casi 22 acciones en el territorio, que no solo tienen que ver con la administración electrónica, sino con otras temáticas que se han ido ofreciendo o que los grupos de Cáritas parroquial han ido demandando.
Para eso tenemos hoy aquí también el testimonio de María José, que es voluntaria en el Arciprestazgo de Sardina Vecindario y que bien sabe ella un poco pues todo este tema de la formación, y ella nos va a contar un poquito pues cómo ha ido esto aterrizando también en el territorio. Bien, muchas gracias. Pues en representación de todos los voluntarios del Arciprestazgo y yo creo que los voluntarios de toda la isla en este caso, ¿no? Con el acompañamiento técnico y el asesoramiento que hemos tenido desde Cáritas Diocesana. Pues nosotros hemos vivido sobre todo la puesta en marcha de la formación, pues desde el compromiso y desde el vivir con la ilusión y el convencimiento de que estamos en un momento de impas. Ya lo peor pasó y en la motivación a todas aquellas personas que estamos atendiendo, en saber que hay que revalorizar el tema de la formación para adquirir aquellos conocimientos y aquellas habilidades que nos pueden ayudar para darnos más oportunidades en el nuevo tiempo que comienza, pero también para que las personas vuelvan a tomar las riendas de sí mismas, porque hay muchas de las personas que están faltos ahora mismo de autoestima, de reconocimiento, se ven incapaces, y yo creo que las herramientas que pueden ofrecerle muchos de los talleres de formación cortitos, como por ejemplo el de habilidades para la electrónica, el que puedan pedirse las citas previas ellos solos, el que puedan verificar cómo está el estado de su documentación, el que puedan hacer cualquier otra gestión con la administración sin necesidad de recurrir a nadie o esperar un mes a que su cita con el trabajador social le pueda dar esa información, pues yo creo que los empodera, como bien decía, y que los hace dueños de su vida, ¿no? Y los dignifica como personas. Es decir, no son objetos ni son personas pendientes de ser tratados, sino que ellos tienen las riendas de su vida. Lo hemos vivido, yo hablo desde los voluntarios de San Rafael en especial, porque son mis compañeros, son mi grupo de tarea, pues con esa ilusión y con ese valor motivador, ¿no? Nosotros también nos sentimos súper motivados y súper empoderados cuando sabemos que como grupo hemos ayudado a que personas sean capaces de hacer por ellos mismos y que van superando y que van consiguiendo el mínimo vital porque se han movido ellos y porque... Entonces, para nosotros es una gran satisfacción. Los pasos que nosotros solemos seguir en las acogidas para que hacer esa motivación llegar y que tenga fruto, pues pasan por, desde la reunión previa en el día de la acogida, entre nosotros compartimos la información que a nosotros nos llega desde los técnicos, es decir, qué cursos y qué talleres están disponibles, cuántas plazas puede haber, cuáles son los perfiles más adecuados para esa formación, las fechas. Pues compartimos como grupo esa información y nos la llevamos después a nuestra sala, donde acogemos a cada una de las familias y las personas en su cita de seguimiento. Entonces, una vez escuchado lo que nos vienen a compartir y ofrecido pues la ayuda en alimentos o en tarjeta, pues también se les ofrece la posibilidad de formarse. En las dos vertientes, curso largo, que puede ser capacitación para un empleo, o un curso taller corto que puede ser pasando, por ejemplo, cómo afrontar los momentos de crisis. Un taller cortito, pero que da un montón de herramientas y habilidades a las personas para que en la situación que están viviendo puedan hacer frente. O un taller se me ocurre, de las cositas que estamos viendo, de alimentación sana, o cocina económica, o talleres que son cursos que además van con vistas también al empleo de manipulador de alimentos o adaptados a la nueva situación COVID, por ejemplo, en restauración o en hostelería en general. Entonces son cositas que le podemos ofrecer y una vez se le ofrecen la acogida, pues para no demorar ese tiempo que tenemos de acogida con las familias y también por aquel tiempo que tenemos ahora estipulado para, según las normas sanitarias, pues lo que hacemos es lo derivamos a la persona responsable ahora mismo de hacer las inscripciones o de ver el perfil. En este caso, en mi parroquia soy yo, pues los compañeros me derivan a las personas, pues hacemos una pequeñita entrevista. Hay mucha gente que tiene clarísimo qué es lo que quiere, pues directamente pues ya se le inscribe. Hay otras a las que se puede un poquito con la entrevista o con un cuestionario breve, pues se puede un poquito ver cuál es el perfil, cuáles pueden ser las cositas que más puede ser a razón de su perfil, las que se ajusten y hacemos las inscripciones y en contacto después con la técnico, pues hacemos las inscripciones y derivaciones. Hay personas que incluso en esas entrevistas detectamos que tienen a lo mejor la necesidad de una formación más profunda o de un acompañamiento
para el empleo, porque esa es la demanda fundamental, ¿no? Las familias, y yo creo que lo compartimos también todos en mesa, ¿no? Para poder salir de su situación, lo que ven como necesario es emplearse. Pues en este tiempo de impasse que estamos, nos vamos a ir formando y vamos a seguir un itinerario, y para eso también contamos con la ayuda de los técnicos en zona, en nuestro caso es Ana Pilar, que lleva el servicio de orientación laboral. Entonces ese se deriva también, se les hace una cita y la persona pues se entrevista con ella y se les hace un acompañamiento mucho más guiado y más largo, y más profundo en formación. Para contarles un poquito también qué implica en ello una vez realizada la formación, porque yo creo que es el paso que más nos interesa y más nos gusta a nosotros los voluntarios, esa retroalimentación cuando ya han recibido la formación. A nosotros nos encanta ver cuando llegan y ves que las personas lo que han descubierto es que no solamente era importante adquirir unos conocimientos, unas habilidades o incluso una disciplina, ¿no? Lo hablábamos con los compañeros antes, ¿no? Los jovencitos que no están estudiando, que no están trabajando, que pierden la disciplina, ¿no? El horario, que se levantan a mediodía, que no ven objetivo en su vida, pues el empezar un curso que les obliga a tener un horario, que les crea una red de amistad, de amigos, y hablo de los jóvenes por poner un ejemplo de jóvenes, pero podemos hablar también de personas que están en otra edad en la que ya se ven sin ningún tipo de perspectiva ser contratados, pues crear un núcleo de personas que son sus compañeros con los que ya tienen una red. Es decir, con el que crean un grupo de WhatsApp, con el que se pasan informaciones, ofertas de trabajo, que se ayudan a cuidarse los niños, pues yo creo que es importante también, ¿no? Que crea ese lazo de amistad, esas sinergias, ese ambiente de familiaridad que en muchos casos es necesario para aquella gente, por ejemplo, que vienen migrantes y que no tienen familia, no tienen red de apoyo, y que no solo encuentran una tarjeta o una bolsa de alimentos, sino que encuentran una perspectiva de progresión y de promoción en su vida. Ya. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación. La verdad que también saber nosotras cómo se funciona y lo bien que está sentando todo lo que se propone desde aquí, lo que se propone desde las Cáritas parroquiales a la gente, que no siempre nos llega o a veces no nos enteramos, pues también da gusto saberlo. Y bueno, si alguien tiene alguna preguntilla, quiere saber algo o lo que sea, lo vemos al final, sí. Le vamos a dar paso ahora a los compañeros de Internacional. Gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por inscribirse en esta jornada. Está conmigo en la mesa Mame Sheikh Valle, de la Confederación de Asociaciones Africanas en Canarias. Como bien saben, el área internacional, migraciones y desarrollo sirve en su trabajo en la movilidad humana a nuestra comunidad, una comunidad comprometida con acoger, proteger, promover e integrar, como bien dice nuestro Papa Francisco. Acompañamos al voluntariado de las Cáritas parroquiales en todo lo relativo a las migraciones y a la cooperación fraterna. Para ello, aportamos de manera conjunta nuestro granito de arena para propiciar la complementariedad y la transversalidad al resto de los equipos de Cáritas Diocesana de Canarias. Esto pretende, como bien decían antes mis compañeras, dar a todas las personas que se acercan a Cáritas una atención lo más integral y de la máxima calidad a nuestro alcance. Esto implica que Cáritas tiene una sola puerta de entrada para todas las personas que se acercan a los servicios sin discriminación alguna. Es una de nuestras fortalezas. Los cambios significativos que hemos detectado en la realidad de las personas migrantes a lo largo de 2020 se resumen en 4 puntos. Uno de ellos, como bien saben ustedes, en nuestros barrios y ciudades, es la realidad de la invisibilidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular y aquellas que están en una situación de indocumentación por motivos distintos. Esto, como bien saben, produce una situación de exclusión y vulnerabilidad que hace que sean
y que estén, mejor dicho, entre nuestras prioridades, porque son los últimos de los últimos. Otra de las dificultades se concreta en la multitud de dificultades en cuanto al acceso al derecho a la vivienda, tanto cuando se trata de vivienda más formal como de alquileres, porque allí también observamos discriminación por raza, por religión o por procedencia cuando llaman personas migrantes pidiendo información sobre una oferta de alquiler. Y otras de las realidades que también conocen es el aumento que hemos observado en el número de personas migrantes que se encuentran en una situación de calle, donde hemos observado que a este perfil de personas no se le ha dado desde las diferentes instituciones una respuesta adecuada y de calidad. Y para terminar hablando de las realidades que detectamos, es el aumento del discurso del odio y de la xenofobia que hemos observado con mucha tristeza en los últimos 18 meses, hecho ajeno a nuestro ser canario, pero también a nuestra comunidad, pero sí que se ha ido calando en nuestra comunidad. A nivel de cooperación internacional, hemos observado que las situaciones que veníamos apoyando en diferentes países empobrecidos a través de nuestras Cáritas hermanas se han visto agravadas de manera notoria con la llegada de la pandemia. A nuestras Cáritas hermanas se le han multiplicado las dificultades. Ya tenían por sí recursos muy limitados para seguir llevando a cabo su labor de acción social y se han visto la necesidad de improvisar y de buscar medios nuevos para atender la realidad sanitaria. Todas las dificultades y fortalezas que hemos observado, una de ellas tiene mucho que ver con la descoordinación y la desconexión en la labor que han llevado los titulares de obligación en la atención a personas migrantes llegadas a nuestras islas. Ha sido realmente una gestión nefasta que la hemos palpado en nuestras parroquias y en nuestros servicios. Las medidas que se han implementado, como bien comentaban antes mis compañeras Paula y Yurma, no han tenido en cuenta la realidad de las personas migrantes, ni las que son recién llegadas, ni otras que llevan muchos años entre nosotras. La brecha digital se ha notado, el acceso al ingreso mínimo vital y a otras ayudas implementadas desde los servicios sociales no han sido iguales para todo el mundo y las personas migrantes no han podido acceder a ellas. Una de las fortalezas que tenemos y que hemos descubierto, y bien lo comentaban mis compañeras, es el potencial que tenemos como comunidad cuando actuamos de manera conjunta, organizada, desde la complementariedad y la transversalidad, tanto al interno de los equipos de Cáritas, pero también cuando lo hemos hecho con otras organizaciones del tercer sector, colectivos migrantes y con la ciudadanía. Nos ha dado un resultado de efecto multiplicador. Otra de las fortalezas, aunque la haya mencionado antes, la puerta única para todas las personas que lo necesitan. Cáritas, como bien saben, no discrimina por origen ni por color, y eso es un valor para Cáritas. Hemos podido, con mucha humildad, mantener el acompañamiento y la acogida a todas las personas migrantes residentes que ya se encontraban, pero también al mismo tiempo creemos desde el área internacional, y este es también el sentir de nuestros equipos en la diocesana, voluntariado y técnico, que hemos dado una respuesta solvente al aumento observado en los servicios, donde la mayoría son personas migrantes. Esta institución ha duplicado los recursos a su alcance y ha mantenido este compromiso de servicio. Ejemplo de ello, y lo comentaban antes mi compañera, el trabajo conjunto que se ha realizado durante el estado de alarma, en el momento más duro del confinamiento. Las mesas técnicas han funcionado y la intervención conjunta con otras áreas en momentos de asambleas grupales y de atenciones específicas también ha funcionado y ha dado un resultado significativo para las personas. Nos hemos tenido que adaptar, ya lo comentaba antes mi compañera, hemos tenido que buscar diferentes medios trabajando desde casa, usando herramientas desde la distancia,
y a nivel de la propia red, dentro de la Mesa Diocesana de Migraciones, también hemos logrado posicionamientos como iglesia conjuntos y bien identificados y reconocibles en la sociedad a la hora de incidir y denunciar la vulneración de derechos. Hemos conseguido crear sinergias con diferentes colectivos como las asociaciones de inmigrantes, con la Confederación, en este caso, por ejemplo, solo un ejemplo, la Confederación de Asociaciones de Africanos en Canarias, para poder dar una respuesta lo más cercana posible y desde esa complementariedad. Es cierto que nos encontramos con un reto enorme en Cáritas y, por supuesto, el área internacional, es cómo podemos trabajar de manera certera para revertir este mensaje tóxico que es un peligro y una amenaza para nuestra convivencia. Hoy nos acompaña Mame Sheikh Mbaya, de la Confederación de Asociaciones de Africanos en Canarias, una persona con una experiencia muy larga, al que agradecemos además que nos haya dedicado tiempo para estar hoy con nosotros. Es el presidente de la Confederación, pero también está vinculado a otros movimientos como CASAC y están comprometidos también como Cáritas. Esos son elementos comunes que nos unen en defender los derechos de las personas migrantes. Mame es una persona que lleva varios años aquí, es experto en temas migratorios y de refugio, es máster en relaciones hispano-africanas y además es una persona muy cercana, siempre disponible, y hemos comprobado esa disponibilidad, esta entrega al prójimo cada vez que hemos tenido dificultades, como bien ustedes han detectado en diferentes servicios de Cáritas, ante dificultades idiomáticas, y siempre ha estado ahí la Confederación dispuesta a mandarnos diferentes miembros de la misma para poder posibilitar esta atención cercana, esta escucha humana de calidad desde una comunicación adecuada. Le agradecemos mucho que haya venido y todo tuyo para compartir con nosotros lo que consideres en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Mustafa, por la presentación y buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, permíteme agradecer a los organizadores y también a Cáritas por la jornada. Y mi intervención va a ser más o menos al mismo sentido que el compañero, para seguir el mismo hilo, porque como lo ha comentado anteriormente, y desde la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y Cáritas tenemos un vínculo estrecho y trabajamos de manera conjunta para buscar solución y aportar dentro de nuestras posibilidades soluciones para las personas inmigrantes. Y mi intervención se va a enfocar directamente en la pandemia, porque ya sabemos, sabemos que la pandemia ha afectado bastante, nos ha afectado a todo el mundo, da igual rico, pobre, países del sur, países del norte, pero también sabemos que la pandemia ha afectado bastante a las personas migrantes. Y eso nos ha hecho ver también nuestras fortalezas y debilidades. Durante esos 2 años de pandemia hemos podido detectar realmente si lo que estábamos haciendo anteriormente lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal, o necesitamos mejorarlo o qué hace falta hacer. Y para empezar, yo empezaría desde la administración, porque concretamente en Canarias hemos vivido 2 años de pandemia relacionados sobre todo con el tema de la inmigración, la llegada continuada de las personas migrantes, y hemos vivido un montón de dificultades en cuanto a la gestión, en cuanto a la atención a estas personas. Y lo que hemos detectado desde las entidades y concretamente la Federación, una lentitud de la gestión del fenómeno y la improvisación sobre todo, porque yo creo que Canarias debería tener una experiencia amplia
para estar preparado en ese sentido, porque geográficamente siempre digo que Canarias es África y es una de las puertas de entrada de los migrantes, que eso es un fenómeno que ha existido y va a seguir existiendo. Por lo tanto, que Canarias debería estar mejor preparado para este fenómeno. Y la falta de coordinación, sobre todo por parte de las entidades, de las entidades públicas, del gobierno. Y si digo falta de coordinación, pues falta de protocolo, porque no hay protocolos claros para solucionar, porque siempre es como vamos viendo cómo podemos solucionar, ir tapando agujeros y no ha funcionado bastante. Y para dar un ejemplo, sobre todo, pues si desde el gobierno, este fenómeno hemos vivido que desde el gobierno autonómico no tienen una coordinación con el gobierno nacional, ni el gobierno nacional con la Unión Europea, ni la Unión Europea con la Unión Africana, ni con los países africanos. Por lo tanto, es como cada uno intentaba buscar una solución por su parte y cómo lo ven mejor. Y ahí lo que fomenta, pues cada uno busca su interés y al final los perjudicados son las personas vulnerables y las personas afectadas. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido deberían ver, por sobre todo, para una buena solución, una buena coordinación por parte de los gobiernos. Para dar un ejemplo, pues hemos visto acuerdos con España, con algunos países africanos, y esos acuerdos hacen que, bueno, cada vez que hay problemas y hay malentendido, pues buscan esta situación para politizarlo como arma de guerra, y eso hace que pues cada uno lo que se siente y busca su interés. Por lo tanto, que la solución debería ser lo que comentó el compañero, y el trabajo de manera coordinada y conjuntamente desde la Unión Europea hacia la Unión Africana, y se sienten y buscan solución. Y eso hace que también la falta de protocolo no hace ver el racismo institucional, porque y es algo que han sufrido bastante las personas migrantes, porque si no hay protocolos claros, lo que pasa es que pues cada uno, pues desde la administración, depende de quién te toca, pues te atiende como que porque no hay un protocolo. De hecho, lo que estaba pasando en cuanto a la derivación de las personas que estaban en los centros, a veces ellos no sabían qué hacer, porque con el pasaporte te dicen que puedes ir o con el pasaporte no puedes viajar. Pues eso no depende del gobierno, no depende de la compañía, y eso hace que da mala imagen a las entidades. Por ejemplo, yo hablo de la federación porque una persona, un grupo de inmigrantes me pregunta si puedo viajar con un pasaporte. Le digo, no, con un pasaporte no puede viajar, tiene que tener una tarjeta de residencia o tiene que tener una autorización. Y el día de mañana, pues uno de sus compañeros que vivía con él directamente pasa y le dejan salir con un pasaporte. Y eso hace que, bueno, la federación se queda mal, o como Mame me está mintiendo, porque Mame te está diciendo lo lógico, lo normal, porque un pasaporte no podría viajar. Entonces yo creo que ahí habría que tener claro protocolo y coordinación sobre todo. Y hablando también por segundo lugar, hablando de las organizaciones, también notamos la falta de coordinación, porque yo creo que las organizaciones que trabajamos en el sector social, lo que buscamos una solución, una respuesta para ayudar a estas personas vulnerables. Entonces yo creo que una coordinación, un trabajo de manera conjunta ayudaría bastante en ese sentido. Como bien comentó antes el compañero, pues con la federación, por ejemplo, la federación es una organización que quizás no tiene centro, no tiene lugares para atender a esta gente, pero sí que tiene esta posibilidad de detectar a esa persona y escucharle y atenderlo y saber realmente sus necesidades para después transmitirlo a Caritas, que tenemos una relación estrecha que siempre responde en ese sentido. Y eso yo creo que si lo hacemos y hace que va a haber una sinergia que al final pues la respuesta va a ser única y más
y más rentable. Porque yo creo que nosotros como organización no gubernamental somos un trampolín para dar respuesta, porque no podemos echar la culpa solo a los gobiernos, a las administraciones. Sí que debemos trabajar de manera pues conjunta, porque ellos pueden llegar, quizás no pueden llegar donde nosotros podemos llegar por cercanía y por también experiencia. Ellos dan los recursos quizás y nosotros pues hacer el trabajo. Y por último, la ciudadanía, pues yo creo que no podemos olvidar la ciudadanía. De hecho, pues es un ejemplo decir que aquí, pues cuando todo ha empeorado, pues es la ciudadanía con organizaciones pues informales que han estado para dar una respuesta sin esperar ni subvención, sin después esperar fondos a través de la administración, pues de manera voluntaria, con fondo propio, pues han podido dar respuesta y la verdad que ha salido bastante bien en ese sentido, porque si no fuera esta respuesta quizás estamos hablando de otra cosa. Pero eso no es suficiente porque es una manera, es algo voluntario que la ciudadanía hace, pero si no ven detrás de ellos la administración, las entidades no gubernamental, pues al final se agotan y no tienen recursos suficientes para atender eso. Y hablando de eso, porque la ciudadanía, nosotros hemos detectado que tiene dos caras. Un grupo que son voluntarios, lo que acabo de comentar, y otro grupo, pues, el aumento del racismo y de la xenofobia, porque bueno, yo entiendo que son personas, si hablo de la pandemia como empecé, pues han estado afectados y pues han estado mal como todo el mundo, pues lo que buscan, pues quizás buscan el culpable porque no tienen claro, pues es el ser humano, el instinto humano, entonces lo echan la culpa a los inmigrantes y eso hace que pues aumenta bastante la xenofobia y el racismo. Y en ese sentido yo creo que tenemos un trabajo grande que hacer porque a la mayoría, hemos detectado que la mayoría no tienen esta información, porque si tú no tienes una información real de este fenómeno, pues es fácil de seguir otra banda, pues otra persona que buscan otro tipo de fines, pues, en el sentido, pues, puede ser político, porque nosotros hemos visto, bueno, todos lo están viendo, hay algunos partidos políticos, pues, que es lo que hacen instrumentalizar para captar votos y ganar. Por lo tanto, que pues yo creo que en ese sentido tenemos un trabajo amplio para sensibilizar o simplemente informar a esa persona para que tengan claro lo que es, para que otra persona, si tienen malas intenciones, no lo pueden llevar así de fácil. Y por lo último, porque estamos hablando de integración, porque esta persona, aunque haya política de deportación, haya política de retorno y tal, yo creo que nuestro objetivo es integrar a esta persona, porque han salido de sus países y están buscando algo, algunos están buscando algo mejor, otros están obligados a salir, porque al final pues hay varios tipos de salida de manera voluntaria, pero a veces pues hay algo que te obliga a salir, porque el continente africano está así y sabemos que están mal y tienen que buscar soluciones y la única manera es salir y buscar otra oportunidad fuera. Entonces nuestro objetivo debería ser integrar a estas personas, pues deberíamos tener esta cercanía, conocerle bien y entender su situación, porque yo creo que para ayudar a una persona tiene que conocerle y saber su necesidad, lo básico. Y si no hacemos esta cercanía, pues ya creo que poco podemos hacer. Y si hablamos de integración, pues yo creo que la integración no debería ser solo para los inmigrantes o para los extranjeros, porque estamos viviendo en un mundo que va súper rápido, que los cambios son tan rápidos que todos necesitamos integrarse, todos necesitamos integración, porque al final y al cabo la adaptación de la persona en la sociedad actual, en ese sentido, integración, pues lo necesitamos todo. Eso lo digo porque
es para luchar contra lo que acabo de decirle, el racismo y la xenofobia, porque hay mucha gente que son como son y hay que integrarlo. Yo soy, para dar una anécdota, un ejemplo que me pasó la semana pasada, el viernes, que fui a Madrid para una reunión, bueno, justamente en la sala de espera había un señor con el ordenador puesto, con el móvil, hablando de negocio, hablando de... Ni podía estar tranquilo un momento para después coger el vuelo y llegar y hacer su conferencia. Estaba pues con su móvil y el ordenador encendido, hablando de negocio, incluso nombró a África. Y yo decía, pero qué estrés, ¿y por qué no podía cerrar eso? Y después ya, bueno, sigo con era un viernes sobre las 7 de la tarde. Y por casualidad entramos y estábamos en la misma fila, porque entró el primero y otra chica, porque estaban, bueno, era fila de 3 plazas, a mí me tocaba la ventana, y al llegar, pues le digo, pues perdona, ¿puede pasar? Y se levantó y se fue, porque bueno, se fue así por la cara, porque quizás que soy negro, pues no quería estar conmigo y se fue. Bueno, a mí me vino bien porque tenía más espacio incluso para dormir. Pero ahí estaba reflexionando y diciendo, pues antes estaba hablando de África, estaba haciendo negocio, estaba sacando beneficio del continente africano y ahora no puede sentarse ni con un africano. Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos educarnos, sobre todo porque a mí me llama mucho el título, que es una llamada al compromiso con la realidad social. Y yo creo que la realidad social es la justicia social. Yo siempre digo, a veces voy a conferencias y me dicen, mira, tú, pues, defensor de los inmigrantes. No, no soy defensor de los inmigrantes ni defensor de los extranjeros. Yo soy defensor de la justicia social, porque yo creo que si hay justicia social, todo lo que está pasando no va a pasar. Porque África está como está, los chicos, los jóvenes están llegando, porque pues sí está pasando ahí injusticia social. Y que esta justicia social cada uno debemos ser responsables en ese sentido. Cada uno de nosotros debemos sentir responsable, porque si echamos la culpa al gobierno o a una entidad, pues vamos mal, porque empezamos desde nuestra casa, lo que puede aportar, lo aporto. Lo que sí no debe tener la conciencia tranquila que no puedo perjudicar a una persona, da igual quién sea, pues no lo puedo perjudicar. Y si eso se generaliza, creo que llegamos a... Puede ser una utopía, yo siempre lo digo, pero yo creo que llegaremos a un momento que si haya justicia social, pues no habrá todos estos problemas, porque no es fácil salir de su país, de su casa, ni siquiera de su país, porque todos los chicos que están saliendo, dejando familia, dejando hijos, pues yo creo que no tienen otra alternativa, porque yo creo que no es fácil. Nadie quiere dejar su familia y buscar otra cosa. Entonces, lo que buscan, si lo encuentran en África, no van a molestar a nadie y van a estar bien donde lo que me decía el compañero Mustafa antes cuando estábamos hablando, y decía, bueno, no sé quién lo dijo, pues la cooperación y para los africanos es dejar a África en paz, porque yo creo que no podemos ser hipócritas o injustos en ese sentido, siempre buscar nuestros intereses. Hay que ver, bueno, la justicia, porque si vemos, a veces yo escucho a los políticos diciendo, bueno, necesitamos los inmigrantes. Es que vamos mal, si estamos diciendo que necesitamos, ya estamos pensando en nosotros y estamos perjudicando. Y África también necesita sus jóvenes y África tiene que estar desarrollado por sus jóvenes. Entonces dejamos la injusticia que, bueno, tenemos que atenderlo porque lo necesitamos. No, no, no. Tenemos que atenderlo porque son personas, son humanos y están así porque hay por culpa de otro. Y hay que luchar por la justicia social. Es mi lema, lo que siempre digo. Y hasta ahí llegó mi intervención y muchísimas gracias a todos y a los compañeros. Muy bien. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a Mame Valle, también a la Confederación por su predisposición y también por dedicarnos este momento para compartir. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Daira, soy responsable del Centro Lugo
y vamos a compartir un poquito pues cómo ha afectado esta realidad a las mujeres en situación de prostitución, principalmente la situación de pandemia, cómo ha afectado, cómo hemos tenido que ir adaptando también la intervención a este nuevo contexto y también explicarles un poquito cómo se ha usado todo el trabajo en red que se venía desarrollando desde hace años para poder seguir apoyando pues esta situación en unos momentos tan duros y tan frágiles. Les comparto la pantalla. Yo creo que se ve bien, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar explicando un poquito el impacto que ha tenido el COVID en las mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata de seres humanos. Hay que empezar diciendo pues, que hemos sufrido un incremento de la atención del 347% durante el periodo de confinamiento. Y principalmente esto se debe pues, al gran impacto que ha tenido la pandemia en las mujeres que están en este contexto. Y vamos a ir viendo poco a poco cuál ha sido ese impacto, ¿no? Hay que empezar diciendo que el confinamiento yo creo que fue uno de los factores que nos afectó mucho a la mayor parte de la población, pero en el caso de las mujeres en situación de prostitución no era algo nuevo. Quiero decir, yo creo que las mujeres en esta situación son de las pocas personas que ya vivían confinadas antes de llegar a este punto de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente las mujeres que están en situación de prostitución viven en un sistema del que están totalmente aisladas del contexto que les rodea. Normalmente la prostitución se mueve por un sistema de plazas con el cual las mujeres viven en los lugares donde ejercen y van cambiando continuamente de lugar. Debido a esto, pues prácticamente no se relacionan con la realidad que les rodea, no conocen los recursos que tienen a su alrededor o muchas veces ni siquiera saben dónde están, porque este movimiento se suele producir cada 21 días cambiando constantemente de lugar. Con lo cual son mujeres que ya vivían aisladas y el confinamiento tampoco supuso un gran impacto porque estaban acostumbradas a él. Sí que tuvo un gran impacto pues la pérdida de ingresos económicos, porque claramente pues muchas mujeres dejaron de ejercer prostitución, tuvieron que dejar de ejercer prostitución y otras siguieron ejerciendo prostitución pero bajo circunstancias mucho más graves, es decir, estaban cobrando mucho menos por los servicios y también estaban sometidas a prácticas de mayor riesgo. Pues al final estaban siendo sometidas por proxenetas que les imponían una serie de condiciones y también por los demandantes que vieron una oportunidad en este periodo de crisis para exigir más a menor coste, ¿no? Al final, pues todo esto también lleva a sufrir un impacto psicológico en ellas, ¿no? Las situaciones que ya venían viviendo de depresión y ansiedad, pues se vieron agravadas por todo esto. Se le suma la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, el miedo al contagio, el no poder apoyar a las familias, el no saber cómo está tu familia en el país de origen, etcétera. Estamos hablando además de mujeres que en su mayoría son mujeres extranjeras en situación administrativa irregular, con lo cual además quedaban fuera de todo ese sistema de protección que se creó en la pandemia, ¿no? De todas esas ayudas que salieron para poder paliar un poco la situación de vulnerabilidad que se generó. Principalmente por eso, por la situación administrativa y también por carecer de empadronamiento. Las mujeres, como estábamos hablando, si la mayor parte están viviendo en los lugares donde ejercen, no tienen posibilidad de empadronarse en estos lugares. Al final, lo que tuvimos que hacer durante todo este periodo pues, fue lo que ya se venía haciendo, pero de una manera diferente, pues principalmente estar, acompañar a las mujeres, ser de apoyo emocional y sí que articular respuestas inmediatas, principalmente en tema de alimentación y en tema de alquileres o pago de pensión en alternativas alojativas. Como decía antes, muchas de las mujeres sí que se quedaron confinadas en esos lugares donde ejercían prostitución, en muchos de ellos aumentando las deudas que contraían con estos lugares, o sea, no fue algo altruista, por decirlo así, y en otros de los lugares sí que se cerraron y ellas fueron expulsadas de estos sitios teniendo que buscar una alternativa alojativa fuera.
Con lo cual fue muy importante pues articular todos esos recursos que podían proporcionarles un alojamiento en esos momentos. Y luego pues el tema de la alimentación, claramente, debido al impacto económico, muchas de ellas no tenían ni siquiera para poder alimentarse, a pesar de ese mito que tenemos tan arraigado de que en la prostitución se gana mucho dinero, ¿no? Al final también veíamos que en este momento era una prioridad pues estar de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces se articuló el trabajo telemático desde el primer momento y fue clave para nosotras pues el poder mantener el contacto a través de las redes sociales con las mujeres, porque al final era algo que nos mantenía muy unidas a ellas y que además también nos abrió puertas con mujeres con las que normalmente no teníamos posibilidad de establecer ese contacto de manera presencial. Entonces es verdad que nos acercó a lugares que estaban más alejados de nuestra intervención antes de la pandemia, ¿no? También se desarrolló mucho la incidencia política por lo que veníamos estableciendo antes. Si todas las respuestas que salían estaban dejando fuera este perfil de mujeres, pues esto tenía que saberse, ¿no? Que realmente no se estaba articulando ninguna respuesta para este perfil. Y luego pues fue súper importante activar toda esa red con la que llevábamos trabajando muchos años y que al final fue fundamental para poder llegar a todas esas demandas y para poder dar respuesta a ese gran incremento de más del 300%, ¿no? Luego vamos a ver un poco con más detalle en qué consiste esa red y cómo se fue articulando. A pesar de todo este impacto negativo que tuvo la pandemia en las mujeres, también es importante decir que para ellas también supuso el romper con esa disociación constante en la que viven. Disociarse al final es desconectar del propio cuerpo y es un mecanismo de defensa, pero muchas de ellas pues al final viven permanentemente disociadas. Si por necesidad tengo que disociarme 20 veces al día porque tengo 20 servicios, al final acabo muy desconectada de mí misma, ¿no? Y este parón supuso para muchas el verse dónde estaban metidas, el encontrarse con esa situación muchas veces de explotación que las rodeaba, y también supuso una motivación para cambiar, para decir, pues quiero salir de esto, e incluso muchas nos decían, no quiero que nadie más me vuelva a tocar, ¿no? Al final todo esto conllevó a que muchas pidieran respuestas a salir, ¿no? Alternativas para salir de la prostitución. Y esto al final pues también tuvo una traducción en grandes resultados en aquellas que estaban estudiando, sobre todo por el sistema de Radio ECA, y luego también en las demandas, ¿no? Las mujeres querían formarse y querían empleo. Es prácticamente la mayor demanda que hemos recibido después de la pandemia. También surge de todo esto pues que las mujeres empiezan a querer visibilizar su realidad, empiezan a hartarse, por decirlo así, de escuchar tantos mitos ligados a su situación, empiezan a darse cuenta de que la visión que tiene la sociedad con respecto a este fenómeno es totalmente contraria a lo que ellas están viviendo. Y entonces empiezan a prestar sus testimonios en diferentes acciones de denuncia, principalmente en medios de comunicación, y empiezan a trabajar en esa visibilización. Ligado a esto, nace un grupo de mujeres que se llaman las azoteístas y que ellas mismas ahora le explicarán en un vídeo en qué consiste este grupo o qué es lo que hacen. Pero bueno, principalmente perdimos con la pandemia un punto clave del Centro Lugo, que era el espacio del café con intención, que le decíamos así, que era la cocina, por temas de aforo. Y al final, pues, debido a la pérdida de este espacio, se generó otro nuevo, que era la azotea del centro, y principalmente por esa necesidad de tener ese espacio común. Y de ahí, pues, nacen las azoteístas, que no les voy a explicar mucho más porque ellas lo van a hacer en el siguiente vídeo. Las azoteístas somos un grupo de mujeres que nos reunimos una vez a la semana en la azotea del Centro Lugo, haciendo varias actividades para así cambiar la rutina
conseguir superar la semana y subir el ánimo. Entonces se creó, como decir, este espacio en la azotea para poder sacar todos esos sentimientos a flotes y todo, y ya con expectativas de nada, de crear ese espacio, de hacerlo bonito, de sembrar, de creatividad, o sea, de pintar, no sé, de demostrar cada una cosas que tenemos guardadas, que sabemos hacer. O sea, sí, para seguirnos expresando. Entonces, para eso se crearon las azoteístas. Y entonces ahí vimos de que podemos hacer un llamamiento, tocar puertas, y nada, para poder acceder a un trabajo, a oportunidades, para que la sociedad nos abra las puertas. O sea, de dejar atrás como de que eso de que estamos en la sombra. Entonces, es sencillamente eso, como eso, que querer salir a flote en una sociedad donde hemos sido señaladas, donde hemos sido menospreciadas, donde la gente voltea la cara para no vernos. Entonces, sencillamente se creó para eso, para alzar la voz, para que seamos vistas, escuchadas y nada, tener oportunidad. Lo que pedimos es eso, oportunidades de trabajo, de podernos realizar. Bueno, pues yo creo que lo han explicado bastante bien ellas. Al final yo creo que las azoteístas es una de esas grandes cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, que también las ha habido, y creo que es importante pues tenerlo presente, ¿no? Ese proceso de empoderamiento que han tenido, de participación, y que al final desde el centro lo que estamos haciendo es acompañándolas en todo ese proceso y en las decisiones que ellas van tomando, ¿no? Y que se van orientadas sobre todo a lo que han comentado, a visibilizarse y a que la gente entienda qué hay detrás de esas mujeres, ¿no? Al final, con toda esta situación y con todo lo que conllevó la pandemia y el agravamiento de situaciones que ya eran insostenibles, hubo que activar bastante el trabajo en red, porque al final lo que está claro que nunca era suficiente, ¿no? Y que nosotros no podríamos haber llegado a muchas partes. Entonces se tiró mucho del trabajo comunitario que se venía desarrollando ya desde hace unos 4 años. Es un proyecto que se llama Conviviendo Arenales y que nace pues, del malestar de la vecindad. Principalmente porque en el barrio de Arenales la prostitución era visible, es visible, y generaba pues, gran malestar a vecinos y vecinas que bueno, se trata básicamente de un tema de contaminación visual y de ruidos, ¿no? Las quejas. Se intentó tratar este conflicto como una oportunidad para avanzar y a raíz de ahí pues, se creó una mesa de trabajo en la que participan pues, todas esas entidades que están viendo ahí. Hay mujeres titulares de derecho, mujeres en contexto de prostitución que están siendo atendidas. Hay asociaciones vecinales, hay asociaciones socioculturales, está el Ayuntamiento de Las Palmas con participación ciudadana y servicios sociales, está el equipo de orientación pedagógica que lleva los centros educativos de la zona de Arenales, el Centro de Salud de Canalejas, Médicos del Mundo, la Policía Local y la Policía Nacional, el Cabildo de Gran Canaria también ha estado presente con la Consejería de Igualdad y Participación. Y un poco lo que se intenta en este proceso es potenciar ese desarrollo social y comunitario y también fortalecer la participación, la incidencia y la denuncia pública provocadas por el fenómeno de la prostitución y la trata en el barrio de Arenales, intentando mejorar así la convivencia entre los diferentes agentes. Y principalmente esto se hace en 3 líneas. Por un lado, trabajar con las mujeres que están en contexto de prostitución para romper las barreras que las separan de aquellos recursos comunitarios, principalmente es que superen el peso del estigma y que puedan acceder a esos recursos. Antes prácticamente las mujeres no acudían a servicios sociales,
no acudían al centro de salud, por ese peso, ¿no? Por ese miedo a ser reconocidas o a ser tratadas de una manera diferente. Y se ha trabajado mucho con ellas en este sentido, ¿no? Luego vamos a entrar más concretamente en cómo, pero fundamentalmente era eso, romper el estigma, y no solo de cara a la creencia que ellas puedan tener de voy a ser reconocida, sino de cara a esas personas que las señalan por estar ahí, porque el estigma al final no es algo que a ellas les surja porque sí, es porque hay un dedo de la sociedad que les está apuntando constantemente, ¿no? También se intentaba trabajar con la vecindad, o se intenta trabajar con la vecindad para que vean mucho más allá de esa contaminación que hablábamos, ¿no? De mucho más allá de la mujer que está con ese escote en la puerta, ¿no? ¿Qué historia hay detrás y qué lleva este fenómeno detrás, y cómo en cierto modo también contribuimos a que siga existiendo, ¿no? Empezar a visibilizar toda esa parte. Y luego trabajar también con profesionales de los recursos para, por un lado, romper también el estigma y que las mujeres pudieran recibir una mejor atención desde estos recursos, y también que pudieran reconocer indicadores de víctimas de trata de seres humanos, que era algo que no estaba nada presente en los diferentes recursos del barrio y que era fundamental porque muchas veces pues, las víctimas se podían acercar a centros de salud y no estaban siendo reconocidas como tales. He intentado destacar así algunas actividades que yo creo que son más significativas en este proceso. Por un lado, el trabajo que se viene desarrollando con la UPAL, que la UPAL es una unidad de protección y acompañamiento de la policía local, y en la que nos hemos apoyado bastante en los últimos años desde que nació Conviviendo Arenales. Hemos empezado a trabajar con la UPAL para que las mujeres dejaran de normalizar delitos que tenían totalmente integrados como parte de su día a día. Entonces, es que empezaran a reconocer estas acciones como delitos y reconocer qué derechos tenían ante ellos para poder tomar decisiones, ¿no? A raíz de ahí pues, se ha roto una barrera con la policía, y de hecho muchas mujeres, cuando tienen dudas con respecto a diferentes cosas que les suceden o a diferentes derechos, nos plantean poder tener un encuentro para plantear todo lo que a ellas les pueda surgir. Y luego además en la pandemia se convirtieron en un apoyo muy importante y nos apoyaron muchísimo, sobre todo en el reparto de bonos de alimentos, porque no podíamos llegar, y para nosotros fue un apoyo fundamental el poder contar con la UPAL, ¿no? También se viene desarrollando una formación a la policía desde hace 2 años, a la policía local, y la verdad que está teniendo bastante buenos resultados con respecto al cambio de imagen que tenían de la prostitución, ¿no? Con el Centro de Salud de Canalejas también se empezó a trabajar de una manera bidireccional, o sea, empezamos a formar al personal sanitario, pues básicamente lo que dijimos antes, en cómo aterrizar la realidad que tienen tan cerca y que era tan desconocida, de mujeres en situación de prostitución. Y también las mujeres demandaron algunos temas que les inquietaban relacionados con la salud, y el personal sanitario se acercó al Centro Lugo para impartir pues, esos talleres. Y yo creo que se consiguió pues, romper esa barrera y romper ese estigma, y las mujeres ya acceden con mayor tranquilidad al centro de salud. Y luego también hay que destacar las primeras jornadas que se desarrollaron de Conviviendo Arenales, que fue a finales de 2019, y que este año, si todo va bien, tendremos la segunda jornada. Participaron unas 200 personas y la verdad que fueron unas jornadas bastante ricas, donde no solo se abordó la realidad de la prostitución desde el punto de partida de la mujer, sino que se vio que hay más allá de ese fenómeno, y también se enfocó bastante en la demanda, en por qué hay hombres que pagan por consumir mujeres. Y bueno, yo creo que más o menos aquí podemos cerrar. Me quedo con esa frase de una de las mujeres que acompañamos desde el centro, que dice: mi sueño es ser visible ante la sociedad. Yo creo que al final es algo muy simple y que en lo que todos podemos contribuir, ¿no? A hacer visible esta sociedad y que siga estando ahí. ¿Compañera? Vale. Gracias, Idaira. Vamos a intentar darles a ustedes que puedan activar sus micros y cámaras para que puedan hacer las preguntas que consideren. Creo que se puede ya. Intenten, por favor, activar los micros. Sí, ya, perfecto. Y las cámaras, si quieren, van a pasar las personas que han formado parte de esta experiencia,
y bueno, pueden intervenir, se pueden presentar y bueno, ya quien quiere dirigir la pregunta o la aportación que quieran. Podemos quedarnos por aquí. Sí, que pensábamos hacerlo una vez que haya finalizado el testimonio, pero no pudimos hacerlo. Bueno, ¿se vamos a poner a todo el mundo por aquí? Qué bien verles las caras ahora, hombre. Estábamos hablando antes así como para el infinito. Es que nos habían silenciado y nos habían quitado las cámaras. Vale. Entonces, si quieren hacer aportaciones cuando quieran, levanten la mano, ya creo que por aquí podemos verlas cuando levanten la mano y le damos paso. Pueden poner toda la pantalla completa, ya, a ver si se ve más. Sí, espera un segundito, a ver. Ahí. ¿Aquí? No, es que hay gente que no lo ha activado, no. Bueno, es que hay gente que no lo ha activado. Mira, Sira, por ejemplo. Sira, cuando quiera. Sería la siguiente. Sí, nada, simplemente darles la enhorabuena. De verdad que me ha encantado, muy sencillo, muy clarito el trabajo y la enhorabuena, de verdad. Porque además, sobre todo, claro, evidentemente, uno de los proyectos que sí conozco, pero el resto que no lo conozco y me encanta poder oír y demás lo que hacen los compañeros y lo que hace Cáritas en definitiva. De verdad que enhorabuena. Gracias, Sira. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna aportación? Y luego siguen. ¿Vale? Venga, Ana. Una aportación, digo que 1000 veces gracias por todo lo que hacemos, digo, por ahí hay alguna voluntaria que no la veo, María José, digo que muchas gracias y una vez más agradecer la labor que hacemos a nivel para adentro y a nivel para afuera también, ¿no? De visibilizar. Esto es una forma de visibilizar, la rueda de prensa esta mañana también y me parece que es una gran oportunidad pertenecer a esta institución y poder contar con compañeros y con voluntariado como los que tenemos, ¿eh? Que el año pasado fue muy duro para todos, pero sí es verdad, como decía Idaira, pues también sacamos cosas buenas de todo lo que pudimos aprender, ¿no? Que fue duro, fue bastante duro para todos, pero que podemos sacar muchas cosas positivas también del año que nos pasó, ¿no? Gracias, Ana. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿No quieres pagar? Calle, lo de antes fue un momentazo, Calle, que lo sepa. Esto es para salir en la tele, los típicos estos errores con la videollamada, total, ¿eh? ¡Ay, el micro! No se te oye. Calle, ¿tienes el audio quitado alguna vez? Ahora que puedes hablar. No pensaba poner la cámara de la vergüenza. Paula, ya me quité el maquillaje. Está guapa y guamija. Bueno, agradecer el compromiso. Creo que es importantísimo el compromiso del voluntariado, que ha sido fundamental en el periodo de crisis, sobre todo en el estado de confinamiento, la implicación de muchas personas que desde lo local pues arrimaron el hombro a estar al lado de los que peor lo estaban pasando, y yo creo que eso es muy, muy importante. Como desde un trabajo comunitario, desde un trabajo desde lo local, pues realmente se puede estar más cercana a realidades sangrantes que no llegaban a proyectos o iniciativas o acciones, pero que ellos estando al lado, pues las descubrían y se acercaban. Y creo que esa labor es un aprendizaje muy importante, que es poner en valor la comunidad, poner en valor lo local y poner en valor pues el compromiso del voluntariado. Creo que es fundamental. Agradecer también pues a la Federación de Asociaciones Africanas, a MAMEN principalmente. Creo que es un placer trabajar con la Federación de Asociaciones Africanas.
porque nos hacen estar más cercanas a la realidad, que realmente nosotros nos tropezamos la parte difícil, la parte complicada, pero que ustedes realmente son los que lo viven y conocen pues cómo están los ciudadanos, cómo están las personas migrantes que realmente lo están pasando mal y conocen su realidad más concreta en detalle. Y creo que ese lazo de unión entre Cáritas y las asociaciones de migrantes es muy, muy importante para seguir haciendo una labor, sobre todo en Canarias, por una sociedad intercultural, una sociedad que se relacione y donde todos nos relacionemos, como bien dijiste, Mami, en la exposición, por ser personas, por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna aportación más. ¿Alguien quiera comentar algo? Bueno. Pues nada, aunque sean personas de la casa, recordarles que, para finalizar, recordarles que esta fin de semana, viernes y sábado, serán las jornadas institucionales con el lema una llamada al compromiso con la realidad social. Evidentemente las jornadas son temáticas, ¿vale? Por la situación en la que nos encontramos y bueno, para inscribirse es a través de la página web, de las redes sociales y a través de las personas de referencia técnica. Sí pedimos, por favor, que difundan, que intenten motivar a personas voluntarias para que puedan acceder a estos espacios que siempre son ricos, ¿vale? Y bueno, nada más, desearles un feliz descanso y buenas tardes. Espera un segundito. Ay, perdón, y a darle las gracias a todo el equipo por tocarnos el teléfono en su área, ¿vale? Gracias.